Ok, ahí ya estoy grabando. Me dicen que ya se ve, ¿verdad? Entonces, pues vamos a retomar acá la presentación. Estábamos diciendo entonces que, bueno, ya entendimos cómo es una función y bueno, ya vimos que es importante saber cuándo crece o cuándo decrece nuestra función, ¿verdad? Entonces, y que crece y decrece dependiendo del valor que le demos a X. Entonces, perdón, tenemos que buscar también otra manera que no sea únicamente la gráfica, porque pues obviamente es muy fácil verlo así. En la gráfica, pues qué padre que podamos tener esta opción, pero no siempre va así. Entonces, eh, necesitamos de un método matemático, un método analítico que nos permita encontrar la manera de poder saber cuándo mi función está creciendo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en un caso como este de los enfermos de COVID, pues antes saber si aumenta o disminuye el número de contagios, ¿no? Entonces, se recurre a lo siguiente. Para esto tenemos que remontarnos al concepto de pendiente. ¿Por qué? Porque si tú lo ves esto, ¿qué pasaría? Yo podría utilizar, basándome en los conocimientos previos o los que tenemos, pues a lo mejor se parece esto a una pendiente, ¿no? ¿Estás de acuerdo? O sea, y si yo pudiera, tú sabes que la pendiente lo que te está diciendo es el grado de inclinación de una línea recta, ¿sale? Entonces, ¿con respecto a qué? Pues con respecto al eje de las X, es decir, con respecto a la horizontal, tú puedes saber qué tan inclinada está una línea y tú sabes que la pendiente te da un numerito, que ese numerito te dice, por ejemplo, cuando tu inclinación es mucha, a lo mejor tu inclinación aquí puede ser de 8. Cuando tu inclinación a lo mejor no es tanta, pues a lo mejor es de 1. Cuando es todavía menos, pues a lo mejor es de un medio. Cuando no tienes inclinación, pues tu pendiente es igual a 0, ¿no? Entonces, si te das cuenta, podemos utilizar esto del concepto de pendiente, eh, pues para poder saber qué tanto está aumentando. ¿Por qué? Porque estás de acuerdo que esta es una pendiente positiva y esta es una pendiente negativa, ¿no? Entonces, cuando tu pendiente te diera negativa, significa que tu función está decreciendo, ¿sale? Pero cuando tu pendiente es positiva, tu función está creciendo. Y cuando tu pendiente te da 0, pues tu función, pues, digamos, pues está estable, ¿no? ¿Ok? Entonces, por eso vamos a relacionar el concepto de pendiente. Entonces dice, para esto tenemos que remontarnos al concepto de pendiente. Bien, esto es como que un repaso rapidísimo, ¿no? La pendiente es un parámetro asociado a una recta, es decir, acuérdate que un parámetro es un numerito que te representa un valor. Por ejemplo, 8 podría ser el parámetro de tu rendimiento académico en forma de una calificación, ¿ok? Por ejemplo, 1,60 podría ser el parámetro que nos indica qué tan alto o qué tan alta eres, ¿sale? Por ejemplo, 65 kilogramos es el parámetro que nos indica cuánto pesas. Entonces, si te das cuenta, el comportamiento de algo se puede representar con números o se puede expresar con números. La pendiente también te va a dar un numerito que te dice qué tan inclinada está una línea recta. Ahí lo vemos, ¿no? Y bueno, la pendiente que me indica, como lo acabo de decir, pues nos indica la inclinación de una recta, ¿ok? Bien, entonces yo puedo tener pendiente positiva, o sea, cuando mi función esté creciendo, sería, al calcular la pendiente, pues me va a dar un valor positivo, ¿no? Si mi función decrece, al calcular la pendiente, pues yo voy a ver valores negativos. Si mi función está estable, pues voy a tener una pendiente 0. Y bueno, si me saliera una pendiente indefinida, pues me saldría una línea vertical, ¿no? Ahora, ¿cómo se calcula una pendiente? Nosotros ya vimos una fórmula, pero a manera rápida, así que tuvieras una gráfica y tuvieras que calcular una pendiente, yo te aconsejo esto. Yo puedo definirla como es cuánto crece Y en un intervalo de X, ¿ok? ¿Cuánto crece Y en un intervalo de X? Yo te recomiendo que uses un intervalo de 1, es decir, en una unidad
Por ejemplo, aquí vale de 1 a 2, por ejemplo. De 1 a 2 es una unidad de intervalo, ¿no? En este intervalo, ¿cuánto crece Y? Ah, pues está creciendo 2. Ok, tu pendiente va a ser 2 entre 1, 2. Tu pendiente es de 2. Esta línea verde tiene una inclinación de 2. Ese 2 es como es el numerito que me dice qué tan inclinada está tu línea. ¿Sale? Entonces, esto de manera rápida. Y tú sabes bueno, pues aquí llegamos a que si usas la tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente, o sea, Y sobre X, también te indicaría la pendiente, ¿no? Y te acuerdas que también vimos una fórmula cuando tenemos las coordenadas, ¿no? Si te acuerdas que requerimos 2 puntos para calcular una pendiente, y entonces Y2 menos Y1 me daría los valores de Y, ¿no? Sobre X2 menos X1. Esto creo que no hay duda, ¿verdad? Todo el mundo sabemos o recordamos cómo calcular una pendiente. Correcto. Muy bien. Entonces, no me detengo mucho en esto. Esto es simplemente que para calcular la derivada, nos vamos a basar en esta fórmula, acuérdense, en esta. Pero bueno, ok. Entonces, de manera gráfica, te digo, en un intervalo de 1 a 2, o puede ser acá donde tú quieras, nada más deja que pase una unidad, por ejemplo, acá de menos 1 a 0, de menos 1 a 0, ¿cuánto crece? Ah, pues crece 2, entonces tu pendiente es de 2. Bueno, ok, siguiendo. Entonces, esto ya está, ¿cuánto crece la recta en un intervalo? Ahora, la pregunta del millón es, ¿y si yo quisiera calcular la pendiente, pero ya no de una recta? Que estás de acuerdo que en una función, pues en realidad nos topamos muchas veces con curvas, ¿no? ¿Cómo puedo calcular la pendiente de una curva? ¿Sale? Entonces, volvemos aquí. Vamos a hacer un zoom a esta función. ¿Sale? Entonces, vamos a asumir que mi curva, vista de cerca, es así. ¿Ok? Estoy viendo como que un acercamiento de mi curva. Y yo sé calcular la pendiente, pues requiero de 2 puntos. Entonces, pues yo pongo acá punto 1 y el punto 2. Está creciendo mi función. Entonces, me estoy apoyando en lo que sé de pendientes. Y entonces yo sé que en una pendiente requiero 2 puntos, pero como es una curva, siempre me va a pasar algo como esto. Ok. Ahí está mi recta. Esta se llamaría recta secante. ¿Por qué es una recta secante? Porque está tocando a la curva en 2 puntos. ¿Sí? Bueno, así es como quedaría. Ahora, vuelvo aquí a la pregunta que me había hecho. Y si yo quiero calcular una pendiente en una curva, lo ideal, chavos, sería esto. Que yo pudiera tener una pendiente de esta manera, acomodada de esta manera. Esta se llama recta tangente. ¿Por qué? Porque esta recta toca a la curva en un solo punto. Entonces, por ejemplo, en este puntito, yo podría calcular de manera exacta la inclinación que tiene, es decir, qué tanto está creciendo mi función o qué tanto está decreciendo, ¿no? En este caso, por ejemplo, que es menos 2. Yo en ese puntito precisamente, yo sé que mi función está decreciendo y sé cuánto está decreciendo, que eso es lo más importante. Pensando en esto del COVID y todo esto es sumamente importante saber qué tanto está bajando el número de contagios. No es lo mismo que me salga un menos 2 a que me salga un menos 9, ¿no? O sea, si estuviera un menos 9, está bajando súper rápido, qué bueno. O en caso contrario, no es lo mismo que yo tenga aquí un más 3, que está creciendo el número de contagios, a que tenga un más 8. Ya sería un caso muy grave, está aumentando muchísimo, está súper empinada esa pendiente, ¿no? Entonces, este concepto de pendiente me sirve para saber qué tanto aumenta o disminuye mi función. De hecho, es una gráfica, nos estamos apoyando precisamente en una gráfica y así como lo estás viendo, ¿no? Aquí nada más yo tengo un problema, que a la hora de hacerlo, yo no tengo una recta tangente, yo tengo una recta secante. ¿Y por qué es una desventaja? ¿Quién me dice? ¿Por qué esto es una desventaja y no es una ventaja?
¿Se les ocurre alguna idea o no? A ver, lo escucho. Si quieren tomar el micrófono, adelante. O no hay desventaja, a lo mejor no la hay. ¿Qué creen ustedes? Igual si no sabemos, bueno, pues también se vale decirlo, no pasa nada. Bueno, dice acá, Brianda, no, perdón, Jeremy, ¿por qué una sola línea pasa por ambos puntos? Mira, sí, pues tiene que ver algo ahí, pero en realidad eso no tendría nada de malo si no me generara otro problema, porque no sabemos si sube o baja. Pues mira, yo estoy viendo que hay como que tiene que ver con esto. Vean lo que se va a marcar en azul. ¿Es exacta mi pendiente, en realidad, con relación a la curva? Sí, está creciendo, pero no es exacta. Y en cambio, una recta tangente lo que tiene de ventaja es que en este punto determinado, vamos a suponer, en este puntito determinado, sí me está diciendo de manera exacta esa inclinación, me está diciendo cuánto está creciendo exactamente en ese punto. Pero en mi recta secante, me lo está diciendo de una forma aproximada. ¿Sí? Dice Suri, ¿por qué no tomamos en cuenta todo? Pues sí, o queremos abarcar tanto que no nos está dando un dato exacto. ¿Por qué? Porque no puedo curvear esa línea recta. Entonces me da un dato aproximado. Entonces yo lo que tendría que hacer es convertir esa recta tangente, esa recta secante, perdón, en una recta tangente. ¿Se capta esto, chavos? O sea, la inclinación nos dará el dato claro, pero una inclinación exacta. ¿Sale? Entonces, esta no es exacta. Yo lo que tengo que hacer es que esta área que está en azul, disminuirla lo máximo posible, porque si te das cuenta, como habíamos puesto acá, en una recta tangente, pues prácticamente no hay área azul de desfase, ¿no? Aquí es exacto. Entonces, yo tengo que hacer esa conversión. ¿Cómo lo vamos a hacer? Eso es lo que les voy a explicar ahorita. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ubicar esto en un plano cartesiano. Entonces yo creo aquí mi eje de las Y's y creo aquí el eje de las X, ¿sale? Bien. Vamos a suponer que queremos calcular la pendiente. Entonces yo sé que aquí tengo, la coordenada aquí sería x1, y1, ¿no? De este punto me refiero. x1, y1, ¿ok? En este punto sería x2, y2. Ahora, yo sé que, por ejemplo, x1 vale esta distancia del origen hasta este punto. Este es el valor de x, ¿no? Esto sería x1, ¿ok? Y el valor correspondiente que me da en y, pues sería y1. ¿Estás de acuerdo? También, hay otra manera, también de llamar y1. En vez de llamarle y1, le voy a poner f de x1. ¿Por qué? Porque tú sabes que y1 está en función de lo que valga x1, ¿no? Entonces, es decir, si x1 lo recorro a la derecha, pues el valor de y tiene que cambiar. Entonces, voy a ponerle así, f de x1, ¿ok? Ahí está. Ahora, yo sé que en el caso, el valor de x2, pues va a ser todo esto, ¿no? Del origen hasta acá, más o menos, hasta donde está el punto, ¿no? Aquí sería x2, ¿estás de acuerdo? Y aquí me daría el valor correspondiente en y, ¿no? Que aquí sería, vamos a suponer que fuera y2, ¿ok? Bueno, voy a poner un dato extra para que ustedes lo vean. Aquí en verde, esto que está en verde, esta distancia, le voy a llamar h. Es un incremento. ¿Qué me está diciendo? Esta es la distancia que hay entre x1 y x2. H. Representa la distancia que hay entre x1 y x2. ¿Por qué estoy poniendo esto? Por lo siguiente, chavos. ¿Cómo podría yo convertir esta recta secante en una recta tangente? ¿Qué se les ocurre? Si no se les ocurre nada, pues díganlo. No, la verdad, nada. O sí.
¿Qué pasaría si aumentáramos o disminuyéramos esa distancia h? Eso que está en verde, si lo hiciéramos más corto, ¿qué pasaría? La distancia que hay entre x1 y x2. La curva es más marcada. A ver, tengo aquí, hice una pequeña animación. Fíjense, voy a mover esto y vamos a ver. Originalmente están así. Fíjense qué va a pasar si yo comienzo a reducir esta distancia en verde, que es h, que es la distancia entre x y x2, ¿no? Aquí yo lo puse como x más h porque si te das cuenta, la distancia de x le sumas h y te da el valor de x2, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo reduzco este valor de h? Fíjense, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó con mi línea recta? La curva en realidad sigue siendo la misma, pero ¿qué pasó con la recta? ¿Se volvió más exacta? Es más inclinada, ¿ok? Pero se volvió más exacta, si se dan cuenta. ¿Te acuerdas del área azul que teníamos acá? A ver, ¿dónde estaba? Estaba aquí. Esta área azul era mucha, ¿no? ¿Y qué pasó cuando yo disminuí la distancia en h? Esa área azul se hace más corta, ¿no? ¿Y qué pasa si lo disminuyo más? Si esa distancia h, es decir, la distancia que hay entre x y x2, la disminuyo. ¿Qué pasó ahí? ¿Se vuelve más exacta la recta, la pendiente de esa recta? Eventualmente, dice Leonel, será una recta secante, bueno, más bien una recta tangente, ¿no? De recta secante se convierte a recta tangente mientras disminuye el h. Es correcto, es exactamente lo que quería que ustedes vieran. Fíjense, si llegamos a acercarlas casi a un punto en que parece cero, prácticamente tengo ya una recta tangente. ¿Ya te diste cuenta? ¿Cómo ven, chavos? ¿Sí se captó esto? Ok, eso es lo que queremos hacer, ¿sale? A ver, otra vez dice Samantha, fíjate bien, originalmente yo tenía una recta secante, ahí está, pero yo lo que quiero es convertir esa recta secante en una recta tangente. Entonces, lo que voy a disminuir es la distancia que hay entre x y x más h. Acuérdate que x más h es lo mismo que x2, ¿sale? Entonces, quiero disminuir esa línea verde. Mientras yo hago esa distancia cada vez más corta, fíjate en la recta. Tiende a convertirse en qué? De una recta secante. Anteriormente, fíjate el grado que tenía de separación, me daba aquí un área azul, que yo la pinté de azul, que era grande, pero mientras más acorto la distancia h, se tiende a convertir, ese desfase tiende a ser cada vez menos, mira, y entonces tiende a convertirse en una recta tangente. ¿Ya lo vieron? Lo dejo toda la animación, véanla. De una recta secante, vean cómo reduciendo la distancia se convierte en una recta tangente. ¿Ok? Perfecto. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, para poder convertir mi recta secante en una recta tangente, necesito disminuir esa distancia h. Y es lo que voy a hacer aquí. Fíjense. Ahora, lo que vamos a hacer acá, aquí vieron que en vez de x2 se llamaba x más h, ¿no? Vamos a ponerle así para que se entienda mejor. Entonces, x más h, ¿ok? X más h. Y aquí entonces en vez de y2 le voy a poner f de x más h. ¿Ok? Entonces borro esto y voy a poner acá, a ver, borro esto y aquí en vez de poner y2 voy a poner f de x más h. F, ¿por qué? Porque y2 está en función de lo que vale x más h. Entonces, x más h. Ahí está. Ahora, teniendo ya estos valores, voy a aplicar la fórmula de la pendiente. ¿Te acuerdas que era y2 menos y1 sobre x2 menos x1? Solo voy a cambiar los nombres. En vez de poner y2, voy a poner f de x más h. Entonces, pongo esto.
Y2, que esto es lo que vale Y2, menos Y1, ¿cuánto vale Y1? Pues F de X1, ¿no? Entre X2 menos X1, tendríamos que poner, ¿no? Entre esto menos esto. Pero, si te das cuenta, esto vale X1 y esto vale X2, la flecha grande en negro. Si a X2 le quito X1, fíjate, a X2, que es la línea negra, le voy a quitar lo que vale X1. Ahí se lo estoy borrando. ¿Qué es lo que te queda? ¿Qué valor te queda? ¿A cuál se parece? Te doy una pista. A H. Es correcto. Entonces, en vez de poner X2 menos X1, voy a poner H. ¿Ok? Entonces, esta es la fórmula de la pendiente en realidad. Me la voy a llevar acá porque quiero que veas lo siguiente. Ahora, nosotros ya entendimos que para que convierta yo mi recta secante en recta tangente, debo disminuir h. Pero si esa distancia h la reduzco a 0, ¿qué problema tendría yo aquí en la fórmula? ¿Qué pasaría si h fuera igual a 0? El denominador es 0 y por lo tanto se vuelve indeterminada. Es correcto, muy bien Natalie, muy bien Carla. Se haría indeterminada. Entonces, yo quiero acercarme al 0 lo más posible, pero sin llegar al 0. ¿Les recuerda eso algo? Cuando te quieres acercar a algo sin llegar a eso. Más o menos, les doy ahí una pista, para eso se inventaron ¿qué dice ahí? Los límites, es correcto, ¿sale? Entonces yo voy a sacar el límite de esta fórmula cuando h se acerca al 0. Es decir, me voy a acercar lo máximo que yo pueda al 0 sin llegar al 0. ¿Ok? Y esta, chavos, es la definición de derivada. ¿Ok? Es la pendiente de una función cuando h, es decir, cuando el incremento entre x y x2 tiende a 0. Y con esta formulita vamos a poder calcular la derivada. Entonces, ¿la derivada qué es? En resumen, la derivada es la inclinación, es la pendiente o de la recta tangente a una curva. A ver, vamos a analizarlo visualmente. Acá está. La derivada es la inclinación que tiene esta línea roja, y esta línea roja es una tangente a una curva. Esa es la derivada. ¿Y para qué me sirve? Pues para saber con exactitud cuánto crece mi función o cuánto decrece. ¿Sí? Entonces, si retomáramos esta función que decíamos que era lo de los contagiados, sacando yo la derivada, puedo saber si mi cantidad de enfermos aumenta o disminuye sin tener que ver la gráfica. Si me sale un valor positivo muy grande, está creciendo muchísimo, tiene una inclinación muy grande, ¿no? Pero si me sale un negativo, un valor negativo o un 0, yo ya sé que se está estabilizando, ¿ok? Y si me sale un valor negativo muy grande, pues ya está decreciendo. ¿Ok, chicos? ¿Sí se captó? Correcto. La buena noticia es que lo que con otros grupos vi en 2 clases, con ustedes lo vi en una clase. Bueno, ahora vamos a aplicar esta fórmula. Existen varios métodos para sacar derivadas, ¿sale? Ahora, si alguien me pregunta, yo espero que eso les pase, si alguien les pregunta en la calle, bueno, no en la calle, algún maestro, ¿para qué te sirve la derivada? ¿Qué me responderías? Si yo te pregunto, ¿para qué sirve la derivada? ¿Qué me dirías? No qué es, ¿para qué te sirve? Para determinar el límite de una curva, más o menos, sí determinas a través de un límite, pero ¿para qué te sirve? Para cosas prácticas. Suri, muy bien. Para saber cuándo crece o decrece un fenómeno, nada más.
¿Y cuánto? ¿Y qué es más correcto, verdad? Para saber cuánto crece. Para saber si en un intervalo mi cantidad crece, es correcto. ¿Sale? Para observar el comportamiento de algo. Muy bien, también Jeremy. Me gustó mucho la respuesta de Suri, que dice, para saber cuánto crece o cuánto decrece un fenómeno. Tú sabes que el fenómeno lo representas con la función, ¿no? Entonces, para eso es la derivada, para saber cuánto está creciendo eso o cuánto está disminuyendo. No cuándo, porque el cuándo con D es una cosa, pero el cuánto, qué cantidad está creciendo, qué cantidad está disminuyendo. Exactamente para eso es una derivada, ¿sí? Ahora, hay un método, que es el método de los 4 pasos. Tenemos 10 minutos, yo creo que podemos alcanzar a ver algo. Pero para esto, necesito que entendamos ahora, esto ya es teórico. ¿Cómo represento yo una derivada? Es decir, cuando yo esté viendo ahí mi libreta, que yo sepa que estoy viendo una derivada o estoy viendo una función. ¿Cómo sé? Entonces, a esto se llama la notación de la derivada, es decir, ¿cómo la represento? Vamos a ver 3 tipos de notación, es decir, 3 maneras de simbolizar por escrito cómo es una derivada, ¿ok? Entonces, por ejemplo, la función se representa con f de x, eso ya lo sabemos, ¿no? Y su derivada respecto a la variable x se va a escribir así, dx de f de x o dx de y. Es decir, una cosa es que yo te diga, mi función, es decir, f de x es igual a 2x más 1, por ejemplo, y otra cosa es que yo te diga, la derivada con respecto a x de mi función f de x. Aquí puedes poner f de x, esto está de manera general, o puedes ponerlo así también. ¿Ya? Es lo mismo. La derivada con respecto a x de mi función, ¿ok? O puedes ponerlo también así. En vez de manera general, la derivada con respecto a x, y, acuérdate que y es igual a f de x, ¿no? Aquí sería de una manera general. Ahora, si ya me vas a dar un caso particular, es decir, una función determinada, bueno, lo pondría así, ¿no? ¿Ok? Bueno, esta notación se va a llamar la notación de Cauchy. Si gustan, por favor, escribirlo. Muy bien, estuvieron bien sus definiciones. Jeremy, Natalie, Suri, Samantha, porque ella también Samantha nos estaba comentando que se hace a través de un límite. Esta es la notación de Cauchy. Ahora, otra manera de representar, que es como que la que vamos a estar usando nosotros, es la notación de Lagrange. La notación de Lagrange se va a leer de esta manera. Fíjate, vamos a utilizar aquí o y'. Es decir, en vez de poner esto, yo tengo mi función que es f de x equivale a 2x más 1. Mi derivada yo la expresaría así, f' de x es igual, a lo mejor en este caso la derivada es 2, ¿no? Ok, así represento la derivada. Yo sé que estoy hablando de la derivada porque tengo f' de x, o también puedes ponerlo y' de x, ¿ok? O y' más bien, en este caso sería y' igual a, y' es igual a 2, por ejemplo, ¿ok? Esta es la notación de Lagrange. Sí, vamos a ver ejemplos, no se preocupen. Esto es nada más cómo se representa, ¿eh? O sea, no hay que hacer cálculos ni nada. Aquí simplemente es nada más cómo lo representamos. Por ejemplo, yo al ver esto, yo sé que esto en rosa es la función y que esto en café es la derivada de esa función. Es lo único que estoy diciendo. ¿Cómo reconozco cuál es cuál? ¿Cuál y cuál es la derivada? Bueno, por esto, porque cuando tenga una comilla como esta, esto me indica hablando de la derivada, ¿sale? Y cuando no tiene nada, cuando solo es f de x, estoy hablando de mi función. Es lo único, nada más que estamos viendo,
¿Sale? Pero sí, vamos a hacer ejemplos y esto se les va a hacer automático a ustedes. O sea, luego vamos a entenderlo. Y finalmente, hay otra manera de representar que también esta la van a encontrar con algunos autores. D de f de x sobre dx o d y sobre dx. Entonces, ¿cómo se representaría aquí la derivada? En vez de poner esto de f'x, pondrías así. Borro esto y pondrías acá, por ejemplo, a ver, voy a quitar esto. Pondrías algo así, ¿por qué no se cambia el color? Ya. Por ejemplo, de y sobre dx, que si te das cuenta esto, es tu pendiente, ¿no? Los valores de y sobre x, es lo que te estoy diciendo. Esta es una manera de representar la derivada, que estoy hablando de que esta es la derivada, ¿ok? Esta sería la notación de Leibniz, ¿ok? Pero nosotros la que vamos a usar es esta, la de Lagrange, ¿ok? Entonces, cuando yo quiero escribir una función, solamente voy a poner f de x, esta es mi función, ¿no? F de x es igual a x cuadrada, ¿ok? Y cuando yo quiero escribir, ya calculé la derivada, ¿cuál es la derivada? Mi derivada, entonces, f' de x, pues es 2x, esta es la derivada. Es decir, que este 2x me representa la inclinación que va a tener la recta en esta función, ¿sí? Ya luego vamos a ver algunos ejemplos en la siguiente clase. ¿Por qué? Dice Fernanda. Ok, hay métodos, pero bueno, vamos a ver precisamente un método en el cual yo, partiendo de esta función, que es x cuadrada, voy a llegar a esta conclusión, que es 2x, ¿sale? Vamos a ver dos métodos principales, el método de 4 pasos, y ya vamos a ver el otro que es más sencillo, que la regla de la cadena le llaman. Bueno, lo vamos a ver para saber cómo de esta función vamos a llegar a esta derivada, ¿sí? Entonces, buena pregunta, Fer. Sí, es importante en matemáticas, siempre pregúntate por qué. Eso lo vamos a ver la siguiente clase porque nos quedan 2 minutos. Bueno, la siguiente clase vamos a hacerlo de construyete o lo negociamos. Ustedes me dicen, ¿damos la otra clase o hacemos la actividad? ¿Qué me dicen? Qué bárbara, Samantha. Bueno, órale. ¿Los demás qué dicen? Es que eso estaría interesante, agarrarlos ya que estamos encarrilados, pues órale, les pospongo yo la actividad para el fin y vemos la clase, ¿no? Para que ya el día de hoy ya sepan sacar derivadas, ¿sí? Bueno, chicos, fíjense que me da gusto, fluye mucho con ustedes esto. Les digo que con otros grupos me llevé 2 clases, con ustedes me estoy llevando una prácticamente. Pues bueno, lo dejamos hasta acá, chicos, y nos vemos al ratito, ¿sale? Dejo de compartir la pantalla y nos vemos al rato. Voy a parar la grabación, esta la voy a subir. Ya no la voy a poder subir a todos los grupos porque pues ya ya los estoy balconeando a los demás, pero bueno, no importa, las dejo con ustedes. Sale. Entonces, lo dejamos hasta acá y nos vemos al ratito. La editamos, órale pues. Bueno, censura, ahí le voy a poner algo para censurar, tienes razón. Bueno, cuídense mucho, chicos, nos vemos al ratito. Bye. Adiós, adiós.